El tema de esta noche es uno de los personajes posiblemente más conocidos, Afrodita, para los griegos, Venus, para los romanos, que ha tenido muchas interpretaciones, muchas lecturas, incluso desde la antigüedad, y como arquetipo femenino es conocido por esa investigadora, psiquiatra que les he mencionado en otras ocasiones, que se llama Yanshino Bolén, que trabaja los arquetipos de lo femenino. Ella le llama a esta una diosa alquímica, porque es capaz de mezclar los elementos de casi todas las otras diosas y de diferentes facetas. Entonces, como hemos hecho hasta ahora, hablaremos al principio de la sesión de su historia, perdón, de su mito, y al final analizaremos el arquetipo de personalidad de esta diosa. Realmente es fascinante porque es absolutamente deseada, es hermosa, eh, realmente es infiel, es absolutamente desleal, caprichosa, vanidosa, voluble, y como veremos en la próxima sesión, de ella se van a tomar los elementos para hacer a la primera mujer humana, que es Pandora. Entonces, Afrodita va a tener como en sí misma muchos elementos que van a ser como característicos de lo que se va a considerar como lo femenino por excelencia. Entonces, vamos a hablar de esta diosa que es deseada, pero a su vez profundamente temida. Hay un temor a su belleza, un temor a la pasión que incita. Eh, Fue incorporada a los dioses olímpicos, es decir, a los hermanos e hijos de Zeus y sobrinos de Zeus, aunque esta era una diosa mucho más antigua, como vamos a ver. Entonces, es la encarnación del deseo, de la seducción, del placer sexual, del amor en diferentes aspectos, en diferentes facetas. Bueno, denme un segundo porque de nuevo tenemos un tema con el paso de los slides. Hay algo que es recurrente con este computador. Y entonces vamos a seguir con la historia de Afrodita. Tenemos que es la diosa alquímica de la sexualidad y la pasión. Afrodita viene de la palabra afros, que es espuma. Es una de las acepciones que va a tener ella. Aquí voy a hacer una aclaración, porque posiblemente algunos de ustedes han visto que Platón hace referencia a dos tipos de Afroditas. Está la Afrodita Urania y está la Afrodita Eros o la Afrodita Pandemos. Aunque esta es una interpretación tardía que hacen los filósofos, porque originalmente no es tan claro que estuviera esta separación. Para los momentos, digamos, de Homero y de Hesíodo, se habla de la diosa y cada uno se hace como referencia a ciertos epítetos, a ciertos aspectos de la diosa, pero ya hacia el siglo V antes de Cristo, Platón va a separar claramente estos conceptos. Entonces, tenemos por un lado una diosa Afrodita Urania, que es un amor celestial, es la más antigua,
digamos, tiene que ver con el alma, con lo espiritual. A esta hace, digamos, referencia en varias ocasiones Hesíodo, y por otra parte, la Eros Pandemos, que hace referencia a un amor terrenal, a un amor pasional, ¿cierto? Que hace referencia, por ejemplo, Homero. Entonces, ya desde su concepción, vemos que acerca del amor, de la pasión, hay una forma de entenderlo como algo terrenal y corporal, y por otra parte como algo espiritual, como algo celestial. Y todo, ¿sí? Tiene como esa faceta de hacernos entrar en trance, de hacernos perder el equilibrio y la racionalidad por llevarnos a otro estado. Esa capacidad de llevarnos a otro estado que tenía Afrodita y que lo podía hacer tanto con mortales como con divinidades, es una de sus particularidades más fuertes. Pero primero vamos a entrar un poco en el chisme, en la parte turbulenta de su historia. Afrodita estuvo casada, pero como les dije hace un momento, fue terriblemente infiel. Le fue infiel a su pobre esposo, tanto con dioses como con humanos. Si bien su amante más frecuente era Ares, no Hades, Ares, el dios de la guerra, que es Marte para los romanos. Entonces está esta unión entre Afrodita y Ares, es la unión de la pasión y la guerra, pero Ares era su amante. Afrodita estaba casada con Hefesto, que tenía una particularidad, la de no ser hermoso. Habíamos hablado algo de él en otra, mencionándolo en otra de estas charlas, porque era un hijo de Hera, y Hera lo rechazó cuando nació por no ser lindo. Zeus también lo miró y le pareció que pues debía haberlo tenido Hera sola. Él no se atrevía a dudar de la fidelidad de su esposa, pero claramente Zeus era un dios muy atractivo y pues siempre había tenido hijos preciosos. No le pareció pues como normal tener un hijo cojo y no tan agraciado. Eh, por este motivo, pues lo arrojó del Olimpo. Él creció solo, rechazado, pero con una gran habilidad. Era un gran orfebre, hacía armas, hacía joyas, pues trabajaba el fuego, y los dioses se dieron cuenta que estas armas, estas joyas que hacía Hefesto, pues para los mortales, porque estaba viviendo en la tierra, eran dignas de los dioses. Entonces, pues tuvieron ganas de estos objetos y lo llamaron para que estuviera con ellos en el Olimpo, y le dijeron que no, que qué pena, que todo había sido un malentendido, que en realidad pues lo reconocían como uno de ellos. Y en algunas versiones, como para compensarlo pues, por haberlo arrojado del Olimpo tanto tiempo y todo, lo casan con la más hermosa y la más deseada de las diosas, que es Afrodita. Entonces, él en un principio se siente absolutamente halagado, no lo puede creer. Ella pues es bellísima y él pues un poco inseguro de su aspecto, se casa con ella, pero pues es una relación muy difícil, muy infeliz. En primer lugar, porque a Afrodita no le gusta, Afrodita no quiere. Y ella, eh, dentro de todos sus aspectos, es caprichosa. Eh, el capricho es una forma de decirlo, porque si lo miramos desde otro punto de vista, el capricho pues es tener también claro lo que se quiere. Ella quiere, ella escoge sus amantes, y a este esposo se lo impusieron y no le gustó. Entonces ella pues decidió serle infiel. Pero Hefesto va a sufrir mucho por eso, va a sufrir por las constantes infidelidades, sobre todo con Ares, y en una ocasión
pues según algunas versiones, el dios Apolo y en otras un gallo del amanecer, pero en varias versiones a Hefesto le cuentan que Afrodita le está siendo infiel con Ares. Hefesto hace entonces una gran malla, llama para atraparlos a la pareja adúltera, y él va cautelosamente, los encuentra en la cama, les arroja esa malla de oro, esa red de oro, ellos quedan atrapados y Hefesto llama a todos los dioses para que vengan a ver lo que está pasando. Entonces llegan todos los dioses pues Hefesto está vociferando, gritándole a ella que es una mujer suela, gritándole a Ares que es pues un desleal, que es un adúltero, que eso no se puede hacer. Y llegan todos los dioses. Las diosas, por supuesto, se avergüenzan un poco y se van de ver a estos par de amantes desnudos en la cama. Y por otra parte, ellas están, pero los dioses que están ahí mirando, pues están fascinados con la escena. Todos se mueren de ganas de ser Ares, el que está con Afrodita. Afrodita no siente ninguna vergüenza, es bastante desvergonzada. Y entonces a Hefesto le salió todo mal. No le funcionó el ser, eh, digamos, el exhibir que le estaban poniendo los cuernos. Ese es un tema interesante porque si ustedes recuerdan, hablamos hace unas sesiones sobre Hera y el tema de la infidelidad de su esposo. Y ella sufre, se queja, pelea, todo el mundo la considera pobrecita como sufre, pero es diferente a como es visto Hefesto. A Hefesto lo ven con lástima y desprecio, porque a los hombres que les ponen los cachos no los ven con la misma condescendencia que a Hera, por ejemplo. Entonces ahí, en esa situación, Zeus habla con Hefesto y le dice, no, hombre, usted está manejando las cosas terriblemente mal, esto no es así, tenía que manejarlo pues de una manera mucho más discreta. eh, y es interesante, pues, porque Zeus también tiene un matrimonio que es terrible, los escándalos que tiene con su esposa, pero él es el infiel. Entonces, en este caso, que Festo es el cornudo, pues siente una terrible vergüenza, amenaza a todos los dioses con quitarles los regalos que les ha dado. Le había repartido escudos, espadas, de todo había dado y quiere que se lo devuelvan por no apoyarlo contra Afrodita. Y pues lo que termina sucediendo es que a todos les da es como risa esa pataleta de Festo y Festo se termina yendo otra vez del Olimpo y se va a vivir en el fondo del volcán Etna, en la isla de Sicilia. Entonces es una historia tragicómica de la cual es protagonista Afrodita. Entonces, a pesar de ser ese sueño deseado, ese símbolo de lo femenino más deseado, en la realidad, en la práctica, sus historias son bastante complejas, son bastante tristes, son bastante tormentosas. Ella entonces tuvo varias relaciones. Tuvo relaciones con Ares, como les acabo de contar, el dios de la guerra, tiene relaciones con Poseidón, tiene relaciones con Dionisio, tiene relaciones con Hermes, ¿sí? Es bastante infiel y pues los dioses, por lo menos son dioses y pueden sobrellevar estar con una diosa. Ella también fue la que inspiró el deseo de que los inmortales se unieran con los mortales o las mortales. Y eso es bastante conflictivo, porque los dioses sí se pueden acostar con las mortales o los mortales, con quien sea, pero las diosas van a recibir digamos, la relación para los mortales con una diosa
siempre va a recibir un castigo. Entonces, por ese motivo, los amantes mortales que ella tiene siempre van a tener una muerte, un castigo terrible, porque a Zeus no le gustaba que las diosas, que eran como para estar con dioses, estuvieran con mortales. Entonces, por ejemplo, uno de los casos famosos es Anquises. Anquises va a ser el papá de uno de los héroes de la guerra de Troya, que es Eneas. Anquises va a ver a Afrodita, y Afrodita pues es la que ya le había echado el ojo primero a Anquises, y ella quiere ir a seducirlo. Obviamente está vestida como una mortal, como una campesina, pero Anquises le dice, no, yo no creo que tú seas una campesina, tú eres demasiado hermosa, es posible que tú seas una diosa. Y Afrodita le dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo soy simplemente una campesina, no, no tengas miedo, ven, estamos juntos, todo va a ser muy chévere. Y Anquises como que sospecha, como que no, yo no creo que esto realmente sea tan bueno, esto va a ser un problema. Ella le insiste, lo seduce, le susurra palabras bonitas, diciéndole lo guapo que es, y Anquises sucumbe a la tentación de estar con Afrodita. ¿Y qué sucede? Afrodita va a quedar embarazada de Eneas, pero después de esa relación, Anquises va a quedar cojo, ciego, impotente. O sea, eso fue un desastre, haber tenido relaciones con la diosa. Entonces, es muy interesante ver, digamos, aunque ella representa esto tan intenso, es más como un anhelo, como una ilusión, porque ya llevado a la práctica, por lo general, va a tener unas situaciones bastante complejas. El tema con Adonis es también bastante complejo. Adonis nació en unas circunstancias muy difíciles, que él nació por una maldición, y la maldición fue porque un rey, Siniras de Chipre, llegó a decir que su hija, Mirra, era más hermosa que la propia Afrodita. En la mitología griega, si hay algo que no soporten los dioses, es que los mortales sean igualados. No se puede decir que se teje mejor que Atenea, no se puede decir que se es mejor músico que Apolo, no se puede comparar las destrezas de un mortal con las destrezas de un dios. Entonces, cuando este rey dijo que su hija Mirra era más hermosa que Afrodita, Afrodita no lo resistió, se enfureció y castigó terriblemente a Mirra, que en realidad ella se estaba sintiendo más hermosa que la diosa. Era muy creída esta muchachita. Entonces, la maldición que lanza Afrodita es la de un deseo. Los dioses en varias ocasiones castigan, maldicen con inspirando deseos pasionales, sexuales muy intensos, pero que son prohibidos, pecaminosos. En este caso, Afrodita maldice a Mirra, haciendo que se sienta un profundo deseo sexual por su padre. Entonces, esta muchachita no se puede contener. Ella está, pero muriéndose de ganas de estar con su papá, y no sabe cómo hacer para metérsele en la cama. Y en una ocasión que la esposa del rey estaba dedicada a pasar una temporada en un culto a Deméter,
donde debían estar todas las mujeres casadas durante un tiempo trabajando en el templo, Mirra se hace pasar por una esclava y cuando está absolutamente oscuro, se le mete en la cama a su papá. Varias noches, una noche él como que sospecha algo, enciende una vela y ve que es su hija la que está ahí, se enfurece, se indigna y sale a matarla, está dispuesto a matarla. Entonces Mirra sale corriendo y la persigue durante mucho tiempo porque lo que han cometido, el crimen del incesto, siempre fue visto, o sea, los mortales no podían cometer incesto. Si bien en la mitología griega muchos dioses tenían relaciones con sus hermanas o cosas así, lo que sucediera entre los dioses, los mortales no podían repetirlo y el incesto era un crimen muy grave. Entonces, el rey estaba dispuesto a matar a su propia hija por haberlo seducido. Pasa el tiempo así eh, y Mirra le invoca a los dioses, le pide a los dioses y les dice, miren, yo sé que lo que hice, aunque ella pues lo hizo producto de una maldición, de una locura que le metió a Afrodita, yo sé que lo que hice es muy terrible y que no me va a recibir nada en la tierra, que yo no merezco estar en ninguna parte. Pero por favor, por este niño que llevo, porque ella estaba embarazada, les pido que me ayuden. Entonces, los dioses se conmueven y la transforman en el árbol de la mirra. Y ella, de todos modos, mientras se iba endureciendo el tronco, seguía embarazada del bebé. Y cuando ya dio a luz, era en el, casi ya estaba completamente seco el tronco, nace Adonis, que es hijo de Mirra. Afrodita se conmueve y lo adopta y está con él. Cuando Adonis crece, Afrodita está fascinada con él y lo convierte en su amante. Y ellos son amantes, ella está absolutamente embelesada con él, pero ¿qué sucede? Que Ares, el dios de la guerra, no resiste eso y siente eh, unos profundos celos, un profundo fastidio por Adonis. Entonces, lo que hace es que como Adonis era un cazador, va a ser Marte que un jabalí, que es un cerdo enorme, salvaje, que en la mitología del cercano oriente acaba con muchos grandes héroes. Entonces, un jabalí, cuando Adonis lo está cazando, le causa la muerte a Adonis. Para Afrodita es muy terrible este dolor, sufre muchísimo por su muerte. Entonces, de nuevo, estas pasiones de Afrodita son unas pasiones muy difíciles, son unas pasiones muy tormentosas que están marcadas por el deseo, que son muy intensas, pero de la misma manera tienen usualmente un final trágico. Para los griegos, las pasiones desmesuradas normalmente van a terminar con un final bastante trágico. Entonces, otra vez esto se está corriendo. Las historias de Afrodita tienen esta característica. Ella es deseada, ella es temida, ella tiene todo un conjunto de atributos que la hacen una diosa muy particular. Otro de las historias en las que participa Afrodita es el relato de Eros y Psique. Eros, en algunas versiones, es hijo de Afrodita y Eros pues se va a enamorar de una mujer que también se decía que era más hermosa
incluso que Afrodita. Esta mujer es Psique, Psique significa alma. Entonces hay una unión entre Eros, entre amor y alma. Pero Afrodita no se la soportaba porque también habían dicho que, pues, que era más linda que ella. Entonces, lo que quiere hacer, pues, Afrodita es castigarla, es exterminar a Psique y le pide a Apolo que le diga a los papás de Psique que tienen que sacrificar su hija a muerte, dársela al monstruo, so pena de que caiga una terrible peste en la ciudad. Los reyes no saben qué hacer, sí que es una princesa, los reyes no saben qué hacer, pero es definitivo el oráculo, si ellos no sacrifican así que va a venir una peste que va a asustar la ciudad. Entonces, cuando esto va a pasar y los papás pues van a ir a sacrificarla, Eros, que la había visto, se conmueve, evita el sacrificio, engaña a su mamá, evita el sacrificio y se lleva a Psique a un castillo oculto, a un lugar hermosísimo que está como alejado de todo el mundo y él no se deja ver y le dice que no se preocupe, que no la van a sacrificar, que él la va a convertir en su esposa, pero que ella tiene que confiar en él, porque ella no lo va a ver. Ellos están juntos en la oscuridad, tienen una relación muy apasionada en la noche, en la oscuridad, y durante el día ella está sola, soñando con él, pero ella no puede tener contacto con su familia ni con nadie, porque ese, digamos, es el trato que ha hecho con Eros. Sin embargo, pues después de un tiempo sí que se siente muy sola, muy triste, porque pasa los días sola, a pesar de que está en un lugar bellísimo, y le dice a Eros que ella quisiera volver a ver a sus hermanas, si no puede ver a toda su familia, por lo menos ver a sus hermanas. Eros le dice que no se lo recomienda porque sus hermanas en realidad no la quieren, sino que son bastante envidiosas de ella, pero pues que si ella insiste, listo. Entonces, las hermanas van a poder ir a verla y cuando ellas estaban muy tristes de pensarla muerta, pero cuando la vieron tan hermosa, tan feliz y en un lugar tan espectacular, empiezan a sentir envidia. Y con la envidia le dicen, pero ¿cómo así? Que usted nunca ha visto a su esposo. Debe ser que de verdad es un monstruo horrible, que usted está casada con un monstruo espantoso y pues no, qué horror, pobre usted, qué cosa tan terrible. Y ellas le dicen eso producto de la envidia y pues luego se van porque el trato era que la podían visitar un ratico y después se iban. Cuando vuelve Eros, pues se encuentra así que muy triste y sí que pues no sabe qué decirle, pero ya le sembraron sus hermanas la inquietud, la duda por quién será Eros. Ella lo sentía, oía su voz, pero no podía verlo. Porque Eros sabía que si sí que lo veía, pues podía comentar, podía llegar a oídos de Afrodita que él la había rescatado yendo contra la voluntad de su madre y Afrodita podía ser muy temperamental, muy complicada y no quería pues él como desafiar a su mamá. Sin embargo, sí que ya quedó con la duda. Entonces, después de tener relaciones, Eros se queda dormido y sí que no se aguanta, enciende una vela y lo mira. Y entonces ve que es hermosísimo, pues imagínense, un hijo de Afrodita era realmente guapo, hermoso, y ella está absorta mirándolo y se cae unas gotas de cera de la vela sobre el hombro de Eros, lo quema y pues él se despierta del dolor y pues de la quemada. Entonces, cuando se da cuenta que ella lo traicionó porque habían hecho un pacto de que ella no lo podía mirar, se entristece, se enfurece y se va. Y le dice, el amor sin confianza no puede vivir, yo no puedo estar acá, no vas a volver a verme. Y se va con su herida en el hombro, donde su mamá, Afrodita,
para que le cuide el hombro y le cuenta todo lo que pasó. Afrodita se indigna, no con su nené, sino con Psique, a la que considera que es la causante de todo lo que le pasó a Eros, y pues ahora él está cuidándose el hombro, que le quedó muy bien, pues porque los inmortales sanan rápidamente, pero pues era todo el tema. Y él ya no quiere saber nada de Psique. Afrodita castiga a Psique y la pone a hacer unos trabajos muy difíciles que pensaba que no iba a lograr, que no iba a conseguir. En este sentido, la historia de Psique es muy interesante porque es un personaje femenino que le toca hacer unos trabajos, unos desafíos que usualmente son para personajes masculinos. O sea, que los dioses impongan este tipo de castigos eh, y toque mediante el ingenio o mediante, sí, el ingenio, la astucia, la fuerza física, resistirlos. Es algo que no es muy frecuente que sea para los personajes femeninos. En este sentido, los trabajos que le impone Afrodita a Psique, que es el alma, le dan un carácter heroico a Psique. Le dan un carácter de una valentía, un coraje y una capacidad de perseverar que no es usual. Entonces, así que le toca por allá separar un montón de granos, conseguir una cantidad de cosas prácticamente imposibles. Y finalmente, el más difícil, que también es un trabajo similar al de los héroes, le toca ir hasta el inframundo, al lugar de los muertos, y volver con un poco de la belleza de Perséfone entre una cajita. Entonces, ese fue el requerimiento. Obviamente, lo que quería Afrodita es que Psique muriera en el intento de ir y volver. Sin embargo, Psique logra hacerlo, logra pedirle a Perséfone un poco de su belleza. Perséfone le da la belleza. Imagínense lo difícil que fue para esta joven llegar hasta el inframundo. Por todos los relatos que hemos visto, era un recorrido muy terrible, muy difícil, muy arduo. Y volver, ella estaba volviendo y estaba saliendo a pesar de lo difícil del camino, pero le entra una angustia. Todos estos trabajos que ella había hecho era para poder volver a tener el amor de Eros. Le estaba implorando a Afrodita que le dijera a Eros que ella lo esperaba, que por favor la perdonara, que lo dejara hablar con él. Todo esto lo hizo Psique por su amor profundo por Eros. Ella iba a aguantar lo que sea para poder volver con él. Pero en un momento dado, cuando ya estaba completando el último trabajo, siente que, a pesar de que ella tiene una gran fuerza, siente que a lo mejor después de todo lo que le ha tocado sufrir, ya no es tan linda, ya su belleza se ha desgastado y entonces Eros no la va a querer. Y como ella cargaba un poco de la belleza de Perséfone, que es la diosa del inframundo, la diosa de los muertos, entre esa cajita, ella abre la caja para tomar un poco de esa belleza y en ese momento pues sale la belleza de Perséfone, pero esa es la belleza de la muerte. Entonces sí que muere. En algunos relatos la historia queda ahí, pero en otros relatos que complementaron para que no quedara tan dramática la situación, Eros eh, se entera de lo sucedido y va y la rescata. En algunas esculturas aparece, por ejemplo, el beso de Psique, de Eros a Psique, la rescata con un beso, que después este relato, digamos, se va a popularizar con el tema de la Bella Durmiente y el beso del príncipe y todas estas cosas. La revive
y Psique va a quedar con Eros. Pero entonces, como vemos este personaje de Afrodita, tiene muchísimas facetas, ¿sí? Puede ser celosa, puede ser envidiosa, puede ser una madre sobreprotectora, puede ser profundamente deseada y temida. Entonces, hay bastantes aspectos que confluyen en esta diosa. Y eso la hace un personaje bastante interesante, bastante inquietante, bastante llamativo para ser visto desde diferentes aspectos. Ese es uno de los que me interesa compartir con ustedes. Pero otro punto que vamos a volver tiene que ver con la forma en que nació Afrodita. Eh, la tradición, digamos, más usual nos habla de que Afrodita nació de la espuma del mar, cuando a Urano le cortó los testículos, todos los genitales, su hijo Cronos para quitarle el poder. Entonces, de la espuma del mar que se formó cuando cayeron los genitales, surgió esta Afrodita que sería la Afrodita Urania, la que surge de la espuma del mar. Otras versiones mucho más tardías y mucho menos frecuentes dicen que es hija de Zeus con Dione, pero es, digamos, la más tradicional y la más representada en el arte es la de Afrodita surgiendo de la espuma del mar. Entonces, por eso les decía que ella es de una generación anterior a los dioses olímpicos. No obstante, por su belleza, por sus atributos y por su hermosura, ella va a ser, digamos, incluida dentro de los más importantes dioses del Olimpo. Acá podemos ver entonces lo que les había comentado del mito de Mirra y Adonis, ¿sí? Vemos la hermosa princesa Mirra, que era hija del rey Cirinas, el nacimiento de Adonis, la muerte de Adonis y cómo de las lágrimas de Afrodita y la sangre de Adonis va a surgir las flores de las anémonas. Esta es una historia bastante especial. Hemos oído muchas veces hablar de Afrodita, de Adonis, de alguien que es tan hermoso como un Adonis, pero pocas veces hemos, digamos, conocido toda su historia, que es hermosa, pero de la misma manera es trágica. También Afrodita está envuelta en el mito de Pigmalión, que es aquel escultor que hizo una estatua tan hermosa, que se enamoró de ella. Es como aquel que se enamora de la propia obra que ha hecho. Y digamos que es por medio de Afrodita que va a poder dar vida digamos, a esta escultura. Y entonces, pues el tema de enamorarse de su propia obra y las implicaciones que esto va a tener. Este es un tema también que ha sido muchas veces representado en el arte y es entonces también es interpretado como otro de los aspectos de Afrodita. Sí, claro, tiene evidentemente un
carácter de el amor, pues el deseo, pero también es un deseo sublime, es una pasión por la belleza, por lo trascendente. Entonces vemos cómo confluyen los conceptos de Afrodita Urania y Afrodita Pandemia, porque de todos modos la obra de arte es algo que trasciende lo terrenal, ¿cierto? Es una creación. Entonces, estos aspectos son bastante interesantes de ver en Afrodita. También era relacionada Afrodita con un tema que es el de la prostitución sagrada, y en eso se conecta con diosas del cercano oriente, como Ishtar, Astarte, de las que se decía que, pues, que en unos templos sus sacerdotisas tenían relaciones sexuales con diferentes hombres para, digamos, que era una forma de culto en el templo. Sobre esto, pues, se ha escrito bastante eh, y pues hay, digamos, posteriormente se ha hecho toda una crítica porque desde miradas posteriores, pues obviamente va a ser mal visto, pero de todos modos hay algo muy interesante que es el tema de la libertad sexual femenina. Entonces, existe un arquetipo que representa la libertad sexual femenina y es Afrodita. Es el deseo, es la belleza y es el temor que despierta también esa libertad sexual femenina, que puede ser censurada, que se puede mirar desde muchas maneras, pero de todos modos hay en esto algo de culto a la vida, de culto a la fertilidad, de culto al placer, de reconocimiento de la fuerza intrínseca que genera vida. Entonces, tiene muchos aspectos. Por eso les decía que esta es una diosa con muchísimas facetas, pues que la hace bastante inquietante, bastante interesante y que tiene muchas miradas. Los símbolos de Afrodita. Afrodita está asociada con el mar, por supuesto, porque surgió de la espuma, eh, y asociada con animales como los delfines, la paloma, los cisnes. La paloma y los cisnes, de hecho, el tema de la paloma también está asociado a diosas del cercano oriente. Esto es muy interesante porque son, si bien los griegos con sus dioses, con sus divinidades, elaboran mucho más unos arquetipos, estos ya venían desde antes, no se los inventaron los griegos. Y con el tema que nos planteaba Álvaro al principio de la conexión con la astrología, pues podemos ver que son los babilonios, entre sumerios y babilonios, los primeros en asociar sus dioses con los cuerpos celestes y darles ciertos atributos a esos dioses y relacionarlos con las características y la influencia de sus cuerpos celestes. Entonces, figuras como Ishtar o como Inanna, que ya estaban, o Astarte, ellas se van a fusionar con Afrodita. Entonces, estos arquetipos ya estaban desde antes. Lo que va a ser, lo que digamos, el gran logro en la mitología griega es que como es durante tanto tiempo y además ellos escriben y dejan constancia de en sus poemas, en sus textos, pues vamos a ver arquetipos mucho más elaborados, con muchísimos más matices, con muchas más historias que contarnos y de las que podemos desprender diferentes aspectos de ellos. Eh, entonces, vemos que las rosas, las perlas, las gracias acompañaban a Afrodita.
posiblemente recordamos también la participación de Afrodita en los inicios de la guerra de Troya, ¿cierto? Cuando el príncipe Paris, o sea, hay una gran fiesta en el Olimpo y pues llega la diosa de la discordia, que es Eris, deja una manzana de oro con un letrero que dice Calisti para la más hermosa y las diosas se abalanzan sobre la manzana y tienen tres finalistas, entre las que no se puede definir cuál es la más hermosa, que son Hera, Atenea y Afrodita. Entonces, Zeus no quiere resolver ese problema, coge a su mensajero, que es Hermes, y le dice, busca un mortal que resuelva este problema. Y Hermes va a buscar entonces a un príncipe, que es un pastor, que es Paris, y le dice, por favor, hágale un favor a los dioses y escoja la más hermosa de las diosas. Paris, entonces, se enfrenta a que Atenea, que es bellísima, le ofrece ser el guerrero más importante de la tierra, Hera le ofrece ser el rey más poderoso de la tierra y Afrodita le ofrece el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y Paris escoge a Afrodita, pero Afrodita nunca tuvo la cautela de pensar que le estaba ofreciendo una mujer que ya estaba casada. Eso no entró en la ecuación. Simplemente le ofreció la más hermosa y ya estaba casada. Helena estaba casada con Menelao. Y pues de ese amor que surge entre Paris, porque ya se le había ofrecido la diosa y entonces Helena se enamoró de Paris, pues va a surgir esa pasión que desencadenará en la guerra de Troya. De nuevo, vale la pena recordar que aunque se diga muchas veces el rapto de Helena, a Helena no la raptaron. Helena se fue por su propia voluntad. Estaba enamorada de Paris. Si es que podemos hablar de propia voluntad cuando alguien está perdidamente enamorado, pues lo de la voluntad ahí entra un poco en cuestión, pero digamos, se fue porque ella quiso y eso, digamos, marcó el inicio de la guerra de Troya. Entonces, este es otro de los aspectos interesantes para rescatar de este personaje que es Afrodita. Vamos a hablar entonces de el personaje de Afrodita como arquetipo. ¿Qué pasa cuando alguien tiene en su personalidad un arquetipo con una muy marcado de Afrodita? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si retomamos que Afrodita es la diosa del amor y la belleza, a la que los romanos llamaron Venus, y que ha sido un tema favorito de los escultores, que es un gran pretexto para representar la desnudez femenina, en su cuerpo sensual, y podemos recordar, por ejemplo, la Venus de Milo o la Afrodita de Nidos, que son copias romanas de esculturas griegas. Vemos que ella está asociada con las palomas, los cisnes, las flores, especialmente con las rosas, con los frutos, las manzanas doradas, las granadas, con todo esto que nos evoca sensualidad. Entonces, son personas marcadas por Afrodita, son personas que disfrutan del amor, de la belleza, de la sexualidad y de la sensualidad. eh, y cualquier, digamos, persona, pero en particular cualquier mujer que se enamora de alguien que a su vez está enamorado de ella, es en ese momento la personificación de Afrodita. Se transforma en esa fuerza, digamos, en esa fuerza pasional. Es algo absolutamente arrasador. Eh, si en una persona Afrodita está presente como arquetipo primordial, va a ser una persona enamoradiza, ¿cierto?
que tiene un atractivo sexual y que es independiente sexualmente. Este es uno de los aspectos que me parece más interesante en ella, su capacidad de escoger y de no ser ella la que espera a que la escojan, es algo muy, muy interesante. Por supuesto, en las culturas donde el tema de la independencia sexual femenina pues es mal visto, este tipo de personajes serán bastante problemáticos. Eh, y digamos, como hemos visto que esta diosa tiene varias facetas, podemos ver que hay diferentes vías, diferentes manifestaciones también del arquetipo. Eh, este arquetipo puede ser como eh, un personaje muy sexual, pero también es un personaje muy pasional, aunque no necesariamente sea o ejerza lo sexual, porque como vimos está lo pasional hacia formas trascendentes que no tiene que ser lo sexual, pero la pasión en sí misma está relacionada con Afrodita. Entonces, eh, Afrodita digamos, a poderse manifestar a través de una relación, posiblemente necesite de otros arquetipos para que le dé como a esa relación algo de equilibrio, porque si no podría aburrirse fácilmente, porque el arquetipo solo de Afrodita es bastante voluble, bastante cambiante. Entonces, ella representa el impulso de la vida, que puede ser, pues claramente en fertilidad, pero también en la creación de algo trascendente, de arte, de obras, de lo que sea. Eh, a diferencia de Demeter, Afrodita siente deseo por el deseo en sí mismo, por la sexualidad, mientras que Demeter, que vimos en otra sesión, es el deseo de ser madre, es el deseo de la maternidad. La sexualidad, pues toca pasar por ahí, pero no es realmente lo que la está impulsando. Entonces, es importante tener en cuenta que Afrodita representa una gran fuerza para el cambio. A través de ella fluye la atracción, la unión, la fertilización, la incubación, el nacimiento de una nueva vida, pero no solamente a nivel literal sexual, sino a nivel creativo. Es el proceso creativo en sí mismo, cuando alguien descubre que todos sus sentidos son potenciados cuando está pintando, cuando está escribiendo, cuando está componiendo, cuando está ideando algo. Entonces, ese espíritu creativo y ese espíritu romántico confluyen, ¿cierto? Eh, Algunos poetas, por ejemplo, fusionan la idea de la poesía y el erotismo, ¿sí? Porque tienen ese impulso creador, eso que llaman un daimón, que es una fuerza que genera vida. Entonces, esos aspectos, el creativo y el romántico, fluyen en una persona que está marcada por el influjo de Afrodita. Las personas con marcada influencia de Afrodita se comprometen en relaciones intensas, marcadas, a veces tormentosas, pueden ser conflictivas, si no tienen cuidado, pueden pasar de una u otra relación y digamos, fusionar su vida como si fuera una gran obra de arte e ir pasando de un lugar a otro, de una relación a otra. Entonces, si bien tiene muchos aspectos positivos, todo esto, pues como ustedes ven, puede tener también unos aspectos peligrosos. Entonces, vale la pena cultivar en estos arquetipos la agudeza de la percepción y una atención centrada
en el aquí, en el ahora, pero a su vez un poco en las consecuencias para tratar de mantener el equilibrio. Eh, entonces, es un juego de poder controlar la pasión que arrastra. Y cuando una persona ve el valor del arquetipo de Afrodita, da un paso mental fundamental para desarrollar este arquetipo y después necesita darse tiempo como para dejarse fluir su espíritu creativo. Cultivar el arte, la poesía, la danza, la música, escribir, sirve, digamos, a este objetivo. Es muy importante trascender el concepto de Afrodita de lo simplemente sexual, que obviamente está, pero es importante recordar que está tanto la Afrodita Pandemos como la Afrodita Urania de la que estábamos hablando. Entonces, para estas personas con un marcado influencia de Afrodita, contemplar una obra, escuchar música, cierto tipo de música, les puede dar una experiencia que los transporte, que los haga salir de su mismo, una experiencia realmente pasional. Entonces, de lo que puede surgir una experiencia nueva. Entonces, esto también forma parte de lo afrodisíaco, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto que cierto estereotipo de mujer con curvas y rubias y han personificado a Afrodita, ¿cierto? Es importante trascender este estereotipo para poderlo ver de una manera mucho más integral y reconocer que tiene una fuerza interna que va más allá simplemente de lo externo. Y a veces nos damos cuenta que personas que no tienen un físico tan avasallador, su fuerza interna sí lo es. Y pueden tener un atractivo que trasciende simplemente lo físico. Entonces, es como una sensualidad inherente que está marcada por su pasión por la vida, por su pasión por vivir, por su pasión por crear. Entonces, pues también hay que tener en cuenta que muchas veces estos personas con marcado arquetipo Afrodita despiertan mucha envidia, si es una mujer en otras mujeres, porque rompe los esquemas de lo convencional, porque en ella confluyen muchos aspectos y su libertad, su liberalidad, pues no incomoda a los demás. Eso lo podemos ver desde los relatos mitológicos del Olimpo que les conté. Cuando ella está con Ares, pues las diosas se van, ¿cierto? Les da pudor, como qué horror, qué es esto, qué vergüenza que haya una de nosotras que hace esto, ¿cierto? Entonces, ese romper esquemas va a ser algo que llama mucho la atención de los personajes con este arquetipo, pero también que puede ser muy criticado. Entonces, puede, digamos, hay unos elementos que vale la pena, digamos, atraer de este personaje, reconocer en este personaje, pensar qué tanto de los elementos de este arquetipo podríamos desarrollar o qué tanto tenemos demasiado y podríamos cambiar. Los arquetipos siempre son modelos sobre los que podemos explorar y reflexionar sobre el comportamiento humano. Entonces, vale la pena en particular este arquetipo, porque muchas veces eh, está, digamos, cuando los personajes o las mujeres son muy cambiantes, no se satisfacen con nada, les gustan muchas relaciones, pero a la larga ninguna, también puede ser víctima de esa volubilidad de Afrodita, ¿sí? Y entonces son las muchas facetas
de este arquetipo que pueden aparecer. Sin embargo, como desarrollo personal, es muy útil el arquetipo para liberarse de la culpabilidad, de la libertad, y para poder darse cuenta de quién se es. Es importante para el conocimiento interno, es profundamente liberador conocer el arquetipo de Afrodita. Entonces, eh, y para darse cuenta que hay que cuidarse de sí misma, explorar todo su potencial y sacarlo adelante. Eh, entonces, aprender a explorar la vida en situaciones difíciles, esperar a que se clarifiquen, aprender a considerar las prioridades, observar y esperar, son elementos que puede necesitar una persona que tenga muy marcado el arquetipo de Afrodita. Pero como vemos, es realmente una diosa que vale la pena conocer, eh, y que vale la pena explorar para desarrollarnos como personas, como seres humanos.